dos datos que son preocupantes. El primero, más lejos. 4 provincias no han registrado ni notificado casos en la jornada de ayer. Estamos hablando de diferentes sistemas de salud con diferentes capacidades de dar respuesta a este aumento importante de casos. La implementación de la cuarentena claramente impactó en reducir ese famoso pico. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Exactamente. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. ¡Qué noche, Teté! No, estuvimos ahí, pero todos muy atentos. Bueno, ¿cómo les va? Y hoy, ¿qué día de miércoles? Sí. Está lloviendo como loco, qué frescolar. Y bueno, arranco presentando a mis compañeros, los que saben todo, los que tienen todos los detalles, el mejor análisis. Sí o sí lo tenés en este programa. Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones por la transmisión el día de ayer que tuvimos aquí en DTV, donde se enteraron de todo lo que fue pasando minuto a minuto. Un día cargado de muchas tensiones políticas, de mucha rosca, negociaciones, y que terminó con una sesión en la que se vio por momentos que parecía que había una doble sesión. Había dos recintos paralelos. De esto te vamos a estar contando en el día de hoy respecto a esta sesión que terminó a las 5 de la mañana del día de hoy. Impresionante. ¿Cómo andas, Pato? Trasnochado, Pato. ¿Cómo le va, Meli? Yo me acosté un rato antes, yo alrededor de la 1 estaba durmiendo, pero te digo dos temas que son importantes, vamos a ver si los podemos aclarar durante la jornada de hoy. Primer dato, a mí me parece que el tema del consenso sí o no era importante, el tema del protocolo también. A mí me parece que hay una cosa centralísima, en mi opinión, que es el tema de la reforma judicial, con la cual lícitamente la oposición no quiere tratar. Me parece que ahí está la raíz del problema, en reforma judicial, más que en el tema consenso, en el tema reglamento. Y lo otro que me parece que abre una puerta para lo que viene, para mí es muy llamativo, que las voces clave en cada uno de los bloques, los de más peso, los de más importancia, no hablaron en la jornada de ayer, ni en el oficialismo ni en la oposición. Estuvieron ausentes. Y otro dato muy raro es que la verdad, las voces más enfáticas, más discordantes de Juntos por el Cambio, en cambio estuvieron todos anotados en la lista. Me parece que hay una cuestión política que recién empieza, pero vamos a hablar, estimada Melina. Es que no sabemos ni por dónde empezar, porque hay tanto. De hecho, a mí, yo hice un ejercicio, ¿no? Porque claro, uno ya está un poco como empapado estando en este ámbito donde tiene absolutamente todas las voces, viene siguiendo, ya sabíamos que iba a ser un día álgido, espeso desde el punto de vista político, pero el resto de los periodistas, me parece los que pasan por como por encima la cuestión parlamentaria, explicar. No podían explicar lo que pasa. Pero ¿cómo? Pero están en el recinto, pero hay sesión, pero no hay sesión, pero ¿cuál es la sesión? Pero es válido, pero no es... A mí me pareció muy apasionante porque desde el punto de vista de la semántica no se lograba resumir ni explicar qué es lo que pasaba, así que los invito a que traten de explicar qué fue lo que pasó. A ver, bueno, diga, básicamente, señora. Sí, es muy bueno lo que vos destacás porque también le pasó a varios televidentes, ¿no? Que estaban siguiendo una sesión que tuvo una repercusión increíble, mucha gente que la estaba mirando y que también decían, pero ¿cómo están sesionando dos veces? Se está sesionando por un lado, se está sesionando por el otro. Bueno, la realidad es que como no se logró un acuerdo con el bloque de Juntos por el Cambio para poder renovar el protocolo de trabajo de manera remota, que es el protocolo por el que la Cámara de Diputados viene trabajando desde que se decretó el aislamiento debido a la pandemia, lo que sucedió fue, nosotros no vamos a renovar este protocolo porque insistimos en que queremos sesionar de manera presencial, trajimos a varios legisladores de distintas provincias a la capital federal, están todos acá en el Congreso, eran un número de 94 representantes del interbloque. Entonces exigimos que como nosotros no vamos a firmar este acuerdo, y acá viene la relación, digamos, discursiva o interpretativa del protocolo, del reglamento, tiene que ser acordado por todos los bloques. Como Juntos por el Cambio no va a firmar este acuerdo, nosotros nos vamos a presentar para sesionar de manera presencial. Pero la realidad es que el oficialismo, con los otros 4 espacios parlamentarios que componen la Cámara de Diputados, logró poder avanzar en este acuerdo y entonces empezó a sesionar de manera remota. ¿Qué es lo que decía Juntos por el Cambio?
que querían discutir, pero no se logueaban para sesionar de manera remota. Claro. Querían pedir la palabra, pero no daban el quórum. Entonces, la confusión era que Juntos por el Cambio hacía expresiones políticas, pero no estaba participando de la sesión, digamos, en la cuestión legal, como se estableció en esa reunión de labor parlamentaria. Claro, algo que preguntábamos nosotros ayer a los diputados, y que incluso generó algunas dudas, es que ustedes vieron que en cada una de las bancas que estaban habilitadas, respetando el protocolo para que no se pusiese en riesgo la salud de no solamente los diputados, sino también los periodistas y los trabajadores del Congreso, que jugaron también un rol importante ayer, había una computadora. Esa computadora no es de uso personal, esa computadora lo que les permite es loguearse. Si no se loguean en esa plataforma que se llama VPN, pues entonces no están brindando quórum a esa sesión y tampoco están participando. O sea, no importaba si estaban o no estaban físicamente en términos del reglamento, importaba si estaban o no de manera virtual, independientemente de su comportamiento físico. Es rarísimo, es de otro planeta, pero es lo que pasó ayer. Mira, yo no soy abogado, tampoco soy diputado, pero soy periodista y los periodistas tenemos que titular. Cuando vos titulás, a veces te obligás a un reduccionismo que no es, claro, que no es lo más abarcativo, pero que trata de poner en 3 líneas la historia de un partido de fútbol, la historia de una sesión o la historia de las últimas 24 horas. Corres riesgos, te podés equivocar. Y por eso digo, yo creo que la verdad, el tema que ustedes explicaron muy bien técnicamente, cuando aparece logueo, aparece reglamento y aparece consenso y 2 sesiones, la gente no entendió más nada. O mucha gente, salvo los que estamos en esto. Yo creo, mi interpretación, aquí hay una cuestión que es central, que es una reforma judicial, que yo dije que a mí no me gustaba, que dije que estaba mal explicada por el gobierno, que faltaban argumentos, pero es una reforma judicial que la oposición no quiere, que parte de la justicia no quiere y que parte de los medios rechazan visceralmente. Y parte de la ciudadanía también. Por supuesto, habrá que verlo. Por eso sí, ayer hubo manifestaciones también acá afuera del Congreso, ¿no? Exactamente, muy minoritarias y muy violentas, a cargo del ex humorista Casero. Sí. Pero digo, el último bastión que tienen estos sectores, que lícitamente es esta Cámara de Diputados. Porque si en la Cámara de Diputados avanza la reforma, se convierte en ley. Y me parece que está toda la artillería, que repito, es lícito que vos te opongas, absolutamente lícito. Ahora, ¿cómo vos te oponés? Te oponés juntando más votos que el oficialismo. Vos tenés que tratar de convencer a la gente del bloque de La Baña, a la gente del Frente de Izquierda y decirle, mira, a decirle después a el oficialismo, nosotros como oposición, como en el momento del Grupo A, tenemos más votos que ustedes, así que lo discutimos, si quieren de manera presencial o si quieren de manera virtual. Eso es lo que pasa. La raíz es una oposición que es lícita a la reforma judicial. Yo creo... Mientras tanto, perdóname, lo que ganan los opositores con esto es demorar el tratamiento. No, totalmente. Pero por ahí va, pero igual digamos, con esta renovación que se hizo se puede seguir avanzando. Incluso hasta tengo entendido que está prevista una sesión para la semana que viene, tal vez el día miércoles. A ver, yo creo que eso en términos políticos es lo importante, es el trasfondo de todo también de lo que sucedió en el día de ayer, pero entender el funcionamiento de los reglamentos también sirve para que la sociedad pueda interpretar también lo que está pasando. Y te digo una cosa, pero y al revés también, y sirve para confundir. Pero a ver, perdóname. Porque cuando la discusión, vos no le pones nombre y apellido, cuando vos estás eludiendo el elefante grande, que es gris y que se llama reforma judicial, y vos no le pones ese nombre, estás confundiendo. Porque entonces la gente, lo único que... porque también es incorrecto decir la gente. Hay mucha gente que está muy informada, que está muy preocupada, que está muy interesada. Pero también entendemos que el acceso a la información que algunos pocos tenemos hace que nuestra responsabilidad sea aún mayor. Y nosotros tenemos un compromiso en este sentido. El principal, para mí, una opinión personal, es el de cerrar la grieta. Por eso no puede ser todo binario. Hay que explicar. Y también el reglamento es una manera. El reglamento, para mí, discúlpenme, no puede ser sometido a una interpretación de chicana política. El reglamento es el reglamento. Cuando vos jugás al fútbol tenés un reglamento, cuando vos vas a votar tenés un reglamento, cuando vos legislás tenés un reglamento. Y mucho menos en la casa de las leyes, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero, a ver, perdón, a ver, yo digo la verdad, yo digo una cosa, vos me pones en el lugar de la gente de Juntos por el Cambio y te digo, yo tampoco quiero tratar de manera virtual un tema delicado como reforma judicial,
Yo digo que no, la verdad. Es absolutamente entendible lo que quieren. Sí. No digo eso, no digo de ninguna manera. Yo lo que digo respecto al tema del protocolo, los protocolos, es cierto, y los reglamentos, también es verdad que se cambian permanentemente los reglamentos. El fútbol, los reglamentos se cambian, la FIFA cambia, entonces también se cambian. Yo lo que digo, que yo no comparto, es esto que parecería que Juntos por el Cambio tiene poder de veto y te dice, no, esto no lo tratamos. Eso no es así. No hay consenso en el tratamiento de las leyes. Hay debate, el que tiene más votos gana y el que tiene menos votos pierde. Eso es lo que digo. Digo, opónganse a la reforma judicial, que me parece lícito. Claro. Y a mí no me gusta, pero sumen más votos que el resto. Hay dos cuestiones Eso es lo que me parece datos políticos para sumar a los que ya mencionó Pato. Sí. El primero tiene que ver con que ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decía que en un momento había casi un acuerdo que se estaba cerrando con Juntos por el Cambio. De hecho, hubo una reunión en un cuarto intermedio que se dio en labor parlamentaria, donde se reunió una mesa muy chica, muy pequeña, entre el presidente de la Cámara y los integrantes de Juntos por el Cambio, para ver si se podía sesionar en un espacio más amplio, pero evitando la sesión del día de hoy, porque, bueno, obviamente no, digamos, había que salir a buscarlo, había que preparar, pero también de manera mixta. ¿Por qué? Porque también el presidente de la Cámara de Diputados tenía a los de Juntos por el Cambio diciendo, queremos hacerla de manera presencial. Si bien de manera presencial, según el reglamento interno de la Cámara, significa que los 257 diputados estén presentes en el recinto. Entonces, ¿qué decía otro grupo, otros jefes de bloques? Decían, no, nosotros hay muchos que no vamos a poder viajar a Buenos Aires por varias razones, porque es un contexto en el que se entiende no está para estar uno yendo y viniendo, porque hay un pico provincias que te piden cuarentena. Exactamente, porque hay un pico que está creciendo en distintas provincias, no solo en el área metropolitana, entonces... Y porque decían, además podría, perdón, Benito, y además podría incurrir de esta manera en una contradicción respecto del mensaje que se está pidiendo desde el punto de vista nacional. O sea, ¿cómo es? Estamos haciendo todos un esfuerzo sensacional porque nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas, que el pico está creciendo. Hoy una carta de los sanitaristas que realmente es conmovedora, tremenda, diciendo que nos están dejando solos, estamos colapsados y vos de pronto tenés 270 y pico de diputados, 257 diputados, más sus asesores, más los periodistas, más. Yo te digo una cosa. Quiero cerrar esa idea. ¿Qué pasó acá? Entonces, bueno, quedaron en evaluar una posibilidad de hacerlo mixto, pero en un espacio más grande, que el que quiera venir de manera presencial venga y el resto se maneja de manera remota. Bueno, esto podía haber sido un acuerdo, pero según circuló ayer, hubo un llamado. Exactamente, y tienes toda la pinta. Yo no lo puedo corroborar. Sí, que obviamente nadie dijo con nombre y apellido de quién fue, pero que Mauricio Macri claramente estaba siguiendo todos los pasos y estuvo hablando con los representantes para que no acuerden. Quédate con eso y en un ratito seguimos analizando. Pato, perdón, porque sé que tenías que aportar algo. Está el diputado Gustavo Mena. Tenemos mucho interés en poder conversar con él y analizar lo que dejó la sesión y todo lo que ocurrió ayer. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por interrumpir ahí la actividad que estaba teniendo, por recibirnos. Bueno, ¿qué piensa de todo lo que ocurrió ayer? A ver, me interesa básicamente su opinión. Bueno, a ver, son varias cosas. En primer lugar, no hay un debate presencialidad versus virtualidad. Nadie está en contra del sistema virtual. Lo que nosotros pedimos son reglas mínimas, razonables, para hacer una prórroga que está prevista en la resolución que aprobó el protocolo el 13 de mayo y que requiere, consenso, como lo dice la propia resolución, que es lo que no hubo ayer, y no lo hubo porque no nos pudimos poner de acuerdo en las garantías o en las salvaguardas que nuestros bloques pedían, básicamente definir que había temas que no pueden tratarse, no es que no pueden tratarse, no pueden tratarse por esta vía que es excepcional. Por la complejidad, por todo lo que entrañan, por la trascendencia, por lo que está aprobado en estos meses que ha ocurrido, diputados que no han podido votar, diputados que no se han podido conectar. Y en temas sensibles eso desaconseja tratarlo por esta vía. Simplemente eso, no hubo acuerdo, entonces el protocolo no está aprobada la prórroga, porque falta ese elemento que establece la resolución que lo aprobó en su oportunidad, que es el consenso, y a partir de ahí se sucedieron hechos que son irregulares, porque el presidente tuvo por constituido el quórum legal, pese a que en el recinto, que era el único lugar donde se podía desarrollar esta sesión, al no estar vigente el protocolo, no había 129 diputados, que es lo que exige
el reglamento. Y otra situación anómala es que se nos consideró a los que estábamos ahí presentes y que estuvimos hablando durante 6 horas, se nos consideró ausentes. La verdad que si uno hace una sucesión de hechos irregulares que han ocurrido en el Poder Legislativo en la Argentina, como por ejemplo fue en su momento el famoso diputrucho de la aprobación de la privatización de gas del Estado, bueno, ayer hemos incorporado otro elemento, que es que los presentes están ausentes. No se los computa en la lista de presentes. La verdad que es un hecho muy, muy llamativo y absurdo, diría yo, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Vero Benaim lo saluda. Me quedaba pensando en esto que mencionaba a lo último, porque sí, parecía eso. La fotografía, al menos de la sesión, cuando comenzó, era esa, ¿no? Que los presentes estaban ausentes y los ausentes estaban presentes. A ver, hubo un acuerdo. Que no ha acordado el interbloque de Juntos por el Cambio no significa que no hubo un acuerdo en labor parlamentaria con el resto de los bloques para renovar el protocolo de trabajo remoto, al cual, tengo entendido, ustedes no aparecían conectados bajo la plataforma porque ustedes no habían apoyado esa renovación. Entonces, por eso mismo quedaron afuera del trabajo de la sesión mixta que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados. Bueno, mire, el reglamento tiene un basamento constitucional, un reglamento de cualquiera de las cámaras. No es una cuestión menor, está prevista como una de las prerrogativas que tienen las cámaras, darse su propio reglamento. Es decir, que a veces se le baja el precio a la cuestión reglamentaria, pero no, está en el centro, en el corazón de una cuestión constitucional. Totalmente. En primer lugar. En segundo lugar, ese reglamento no contempla otra forma de sesionar que no sea la presencial. La única salvedad que hace el reglamento en su artículo 14 es que cuando hay una situación de fuerza mayor se puede sesionar en otro lado. Y eso nadie lo discute, porque si no, no hubiésemos aprobado en mayo un reglamento o un protocolo al reglamento para poder deliberar de otra manera. Sí, un apartado que se hizo, eso se entiende. Exactamente, sí, se le llama protocolo porque es como un complemento. Exactamente. Ahora, la resolución que aprobó ese protocolo fijó también las reglas para prorrogarlo. Y le delegó a la Comisión de Labor Parlamentaria, es decir, el cuerpo se sacó esa decisión y se la puso en cabeza de la Comisión de Labor Parlamentaria. Sí. Y estableció una regla, la regla del consenso. Ayer, como decías recién, hubo acuerdo entre otros bloques, pero no entre todos los bloques. Y el consenso, si tomamos la definición de la Real Academia Española, si tomamos lo que definen consensos distintos instrumentos normativos, sobre todo en el plano internacional, Tratado de Asunción, Estatuto del Consejo Permanente de OEA, diferencian claramente decisiones que se toman por mayoría, decisiones que se toman por mayorías calificadas y decisiones que se toman por consenso, que quiere decir que no hay disenso, que no hay nadie que se opone. Requieren que estén todos de acuerdo. Pero aún si se pusiera en discrepancia esto, que la verdad que es ya interpretar cuestiones que tienen un consenso sobre qué significan, están faltando en ese acuerdo 3 bloques que representan ni más ni menos que casi el 50% de la Cámara, que son apenas 2 diputados menos que el de los que integran el bloque principal. Entonces, ¿cómo se puede hablar de consenso? Ayer había algo muy gráfico. El tablero marcaba mitad oscurecida, mitad iluminada. O sea que eso habla a las claras que no hubo consenso, que no se cumplió la condición que establece la resolución, que como excepción, en atención a la pandemia, permitió esta forma de deliberación. Entonces creo que hay que poner el debate en su justo término. Sí. Nadie está cuestionando ni la virtualidad ni la no virtualidad. En todo caso, y yo coincido, a veces hay señales del poder político, la famosa foto de Moyano en un asado, todos juntos en Olivo, la verdad que a veces cargamos sobre el Parlamento, es toda a veces una intención de poner en tela de juicio, y nosotros somos un poder del Estado, un poder basal de la democracia. Entonces, a veces parece que lo único que molesta es que cuando el Poder Legislativo se reúne, me parece que tenemos que sacarnos también esa impronta
de cargar contra el Poder Legislativo. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Primero le digo que lo escuché, usted abrió las sesiones y fue impecable la cuestión, explicando los datos de por qué ustedes estaban sentados y por qué no compartían la apertura de sesiones, que iba a funcionar de manera virtual. Y yo creo que, la verdad, su explicación técnica era como irreprochable. Yo lo que digo son otras dos cosas. Primero, la verdad, en lo político es muy llamativo que los hombres de más diálogo del interbloque de Cambiemos, estoy hablando del propio presidente Cristian Ritondo, de Álvaro González, de Sebastián García de Luca, de mucha gente que uno sabe que habla permanentemente con el oficialismo. Ayer no habló nadie. Nadie. Tampoco hablaron las voces más negociadoras del oficialismo. En el medio de este lío, la verdad que es muy raro. O estaban disconformes con lo que pasó, había alguna cuestión que uno no se enteró, y lo otro, tampoco es casualidad, que las voces más airadas de Cambiemos, si uno la conoce y tienen todo el derecho del mundo, estoy hablando de Waldo Wolf, de Fernando Iglesias, ayer han hablado todos, Álvaro Lamadrid. Digo, me parece, no es casual la elección de algunos para hablar y el silencio de otros. Eso, digo, me parece que está marcando cuestiones que a lo mejor no nos vamos a enterar nunca, pero que han señalado que la negociación ha sido muy compleja dentro del oficialismo y dentro de la oposición, ¿o no? Bueno, es una lectura. La verdad que nuestro bloque en particular, el interbloque en general, tenía una posición unánime. Más allá de la vehemencia que tenga uno u otro, la posición era colaborativa, como se ha venido demostrando. No se notaba, le digo. No se notaba. Usted, en muchos no se notaba, diputado. Por eso le pregunto, Lo suyo fue técnico. Bueno, fue un cirujano usted. Pero después no había voluntad colaborativa, me parece. Sí. Le agradezco la consideración. Pero no, la verdad es que yo creo que también hay una tendencia como a juzgar a la oposición. La oposición es la oposición y pide y demanda reglas claras para esta situación de excepcionalidad. Sobre todo porque yo vivo en Comodoro Rivadavia y veo que vienen ministros. Yo cuando vine la otra vez, en mayo, cuando aprobamos el protocolo, cuando volví a mi pueblo, me tuve que quedar 14 días dentro de mi casa, salvo el FBI. Vinieron todas las policías de los 3 niveles a verificar todos los días a mi casa si yo estaba haciendo la cuarentena. Pero yo veo ministros que andan dando vuelta por todo el país, han venido, sigo con el ejemplo a Comodoro, y no veo que se queden 14 días en cuarentena. Y si somos vectores del virus, lo somos todos. Entonces, me parece que a mí lo que me llama la atención es por qué tanto reparo con el Poder Legislativo, por qué no se hacen estos mismos señalamientos con otros poderes del Estado. Pero en definitiva, la posición es plenamente colaborativa, si no hubiésemos estado todos estos meses sesionando de esta manera. Lo único que se pide es que haya garantías de que los temas que pueden tener complejidad, que nadie duda que el oficialismo tiene todo el derecho del mundo de plantear el temario que quiera, pero que lo sean por vía presencial. Que esta vía, que por definición es excepcional, entonces tenga el mismo criterio para el momento de seleccionar el contenido del tema. Entendible. Diputado, lo que pasa es que también en el medio, me parece a mí, no hay que perder de vista al ciudadano de pie, que es para quienes ustedes legislan, y la situación, el contexto en el que estamos. Independientemente de la discusión respecto de si estaba o no estaba caído el protocolo, que había que renovarlo, qué forma tenía, pero al mismo tiempo había un sector muy grande, que es el sector turístico, muy golpeado, muy preocupado, el sector turístico y con todas las actividades solidarias, que estaban realmente esperando que se pusieran a trabajar de la forma que sea. Porque necesitan que ustedes se comprometan con la reactivación de la industria. No me lo cuente a mí, que fui el que primero presentó un proyecto de ley de emergencia turística en abril, no ahora en septiembre, y que tuve fácil con Alfredo Cornejo, el presidente de la comisión, debemos haber tenido más de 40 reuniones con cámaras, con entidades, con cámaras regionales, que le puedo decir sin soberbia, el proyecto de ley, que por supuesto fue mejorado con todos estos aportes, es el que apoya el sector.
y que lamentablemente el oficialismo se negó a tratar claro, en la pero última sesión casi que todo el desorden que había se llevaba puesto esta cuestión. Y mucha gente en su perdón, porque para que se termine de entender hacia dónde va la pregunta, y entonces sí, discúlpeme porque no lo quiero interrumpir, solo para poder acomodar un poco las ideas. Indefectiblemente los periodistas interpretamos, etcétera, etcétera. Eso va más allá. Pero la sensación que quedaba durante horas y horas y horas, pero ¿no se pueden poner de acuerdo estos hombres y sentarse a trabajar? Sí, hombres y mujeres, y sentarse a trabajar y resolver lo urgente. Y después cuando viene y llegado el caso, se analiza, se evalúa cómo se avanza o no se avanza con la reforma judicial. Un poco me parece que lo que se olía era eso también, como tanto les puede costar ponerse de acuerdo y que de alguna manera u otra ir a lo importante que era lo que estaba pasando ayer. Bueno, yo completo lo de turismo. Lo que estaba en tratamiento era un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, que realmente no tiene todo ese potencial de lo que nosotros impulsábamos, no hay exenciones impositivas, no entran todos como beneficiarios, va a depender de una decisión burocrática de la autoridad de aplicación. Y sobre lo otro, bueno, obviamente, pero para ponerse de acuerdo hace falta que todos estén de acuerdo. Yo también podría decir, nos hubiésemos evitado todo ese debate de anoche, con el expediente sencillísimo de que el oficialismo hubiese aceptado ese planteo que hacía nuestro interbloque de que quedaran con claridad definidos qué temas no iban a formar parte de este régimen. Eso también es un capricho o no hay buena fe, porque si por un lado dicen no, esto no se va a tratar ahora, bueno, ¿qué problema había en ponerlo en el protocolo? ¿Diputado? Sí, es lamentable que se pase tantas horas debatiendo eso, pero bueno, no hay otra forma. Cuando no hay un acuerdo, también en la democracia hay desacuerdos y tampoco es para anatematizar que haya un contrapunto sobre un tema, ¿no? Diputado, y le consulto porque justamente mencionó Alfredo Cornejo, que sí estuvo efectivamente trabajando en una iniciativa. Dos cuestiones. La primera, teniendo en cuenta que habían trabajado tanto para este proyecto de ley, para este sector del turismo, ¿no era, digamos, más razonable dar el debate y poder trabajar y aportar o al menos marcar la postura del interbloque respecto a este tema? Eso por un lado, pero también me quiero enfocar en Cornejo, porque mientras se estaban haciendo las expresiones políticas en el recinto, muchos ciudadanos lo detectaron en canales de televisión dando entrevistas. Entonces, también había un mensaje ahí contradictorio, ¿no? Porque, bueno, te movilizás de la provincia de Mendoza para pedir una sesión presencial, para trabajar en el recinto, pero resulta que no estás en el recinto, estás en un canal de televisión. ¿Cómo les cae a ustedes esto? Bueno, a ver, sobre el debate lo venimos dando con el tema de turismo, lo hemos dado en la Comisión de Turismo, en la Comisión de Defensa del Consumidor, y ayer no lo podíamos dar porque creo que no es un tema menor convalidar una sesión. Yo creo que no tomamos dimensión de esto, convalidar una sesión en donde no había quórum. No podemos dejar alegremente soslayar ese tema y ponernos a discutir un proyecto de ley cuando falta un elemento, yo le diría, constitucional, esencial, para que sea legal una deliberación, que es el quórum. Me parece que no podemos minimizar esa cuestión, no podemos menospreciar lo que significa que a un diputado o una diputada que están presentes, sentado en su banca, se le diga a 5 metros del presidente que no estamos presentes. Me parece que no es un tema menor. Sobre lo de que me pregunta de Cornejo, sí. Bueno, a ver, en todas las sesiones yo veo que está lleno de medios, de periodistas, y que es usual que en el interín, en todo el tiempo que dura una sesión, es lo más normal. Parece que no podemos presentar como una cosa novedosa que un diputado, a requerimiento de un medio, sale un momento de la sesión, da la nota y después vuelve a la sesión. No, pero no salió de la sesión, salió del Congreso para ir a distintos canales de televisión. Yo le consulto si esto no es una falta de respeto para el ciudadano en sí. Digo, ¿por qué? Porque además estamos en un contexto donde uno no se puede estar trasladando
mucho menos ingresa de una provincia complicada y a una ciudad, a una capital federal también súper complicada. Entonces, en términos de riesgos sanitarios, en términos del mensaje, ¿no? Porque también esas entrevistas, en todo caso, se podrían haber hecho el día de hoy y no en el momento en el que se estaba tratando de expresar la postura del interbloque, porque si no queda también como un mensaje contradictorio que yo no sé si eso no les hace perder peso en el reclamo que están queriendo demostrar. En ese sentido lo evalúo. Yo no conozco los detalles, no soy abogado defensor de Cornejo, pero lo que digo es toda la vida integra el partido y por ahí, bueno... Es el presidente. Está bien, pero lo que quiero decir es que toda la vida los diputados salen a dar notas a los canales de televisión, son sesiones largas, lo hace todo el mundo, sale y vuelve, o sea, yo no veo ninguna afrenta en esto, ¿no? Y repito, yo advierto que hay una cuestión de mirar con detalle la cuestión de los legisladores del Parlamento, pero no escucho yo sinceramente estas consideraciones cuando es el caso de ministros, del propio presidente, de lo que es la actividad en la Quinta de Olivos, con visitas, sin distanciamiento, sin barbijos. Me parece que eso también nos tiene que hacer pensar un poco sobre el rol con el cual concebimos al Congreso de la Nación. Diputado, le quiero hacer una pregunta. Con total honestidad respecto, no dudo que la tenga, pero respecto de la cantidad de información que se puede aportar en este sentido, ¿qué rol jugó Mauricio Macri ayer y qué rol jugó Cristina Fernández de Kirchner ayer? Mire, hasta donde yo sé, en lo que a mí respecta, absolutamente ningún rol. No sé por qué me lo pregunto. Bueno, le conto por qué se lo pregunto. Uno, porque ayer se dice que mientras estaban a punto de generar un acuerdo en labor parlamentaria, hubo un llamado desde el exterior, léase, de Mauricio Macri, para frenar ese acuerdo. Y la segunda pregunta, ¿qué rol jugó Cristina Fernández de Kirchner? Es porque también hay una interpretación o un análisis que ella vendría, digamos, a representar esta manera o esta idea de hacer política a donde no es necesario precisamente consensuar con la oposición para poder avanzar sobre algunas modificaciones a las leyes o ampliaciones. No, mire, hasta donde yo tengo conocimiento es un debate absolutamente franco y que gira en torno a algo obvio. Las reglas reglamentarias son fundamentales, son esenciales para la deliberación legal, regular de un parlamento. No hay otra forma de sesionar que no sea presencial, salvo que haya un protocolo. Ese protocolo no está vigente y no se encontró el consenso para que esté vigente porque no se aceptaron condiciones mínimas, razonables, que pedía la oposición. Esto es lo que yo conozco y con lo que de toda buena fe intenté exponer ayer, ¿no? Creo que es algo muy básico, muy elemental, y que nos pone en un debate que yo sinceramente no entiendo. No entiendo cómo estamos debatiendo que el que está presente está ausente, que el que está ausente está presente, Diputado, que hay que contar con un reglamento con condiciones mínimas para deliberar. Una consulta, por mi parte la última. Digo, imaginemos, seamos hombres y mujeres de fe, que hay algún acuerdo y coinciden en tratar todo de manera virtual o de manera presencial, o que hay un acuerdo, digamos, estos temas de manera virtual, los otros de manera presencial y habilitamos algún otro escenario. Imaginemos eso. Digo, ustedes, que yo creo que no, pero ustedes ya descartan que si se debate y se vota la reforma judicial, la oposición pierde, o creen que es una pelea que hay que dar y donde los números no están definidos para ningún lado, diputado? No, da la impresión que es un tema abierto, que no está formada una mayoría. Me da esa impresión, pero bueno, puedo equivocarme, ¿no? Es lo que uno escucha. Ustedes tienen temor que en una sesión virtual a lo mejor la acumulación de fuerzas de la oposición sufra alguna merma, digo, porque me parece que es la principal causa por la cual ustedes hacen hincapié en que quieren consenso y no una lista donde los temas sean temas plurales y sin ningún tipo de condicionamiento. Va por ese tema, ¿no? No, básicamente es por la dificultad que entraña debatir con los tiempos acotados, con los problemas de conectividad, con los problemas para votar.
Yo le puedo mencionar casos de diputados que no pudieron votar por problemas de conectividad. Recuerdo ahora, tengo presente el caso de Cipollini de Chaco, por ejemplo, en una de las tantas leyes que hemos tratado. Eso no generó ningún problema porque era una ley que no tenía mayor trascendencia desde el punto de vista político-institucional. Pero imagínese una situación así en un escenario tan cerrado, con una ley que tiene que ver nada menos que con la conformación de un poder del Estado como es la justicia. Me parece que son cuestiones razonables. Diputado, y también la última de mi parte, ¿pudieron hablar hoy el interbloque o el espacio del radicalismo? Porque ayer se anunció que se iba a impugnar esta sesión. ¿Ya hay alguna novedad al respecto? ¿Va a haber alguna presentación judicial? ¿En qué juzgado? ¿Hay un avance o esto todavía está en veremos? Estábamos charlando, la sesión terminó muy tarde, ahora estábamos justamente en una reunión y bueno, esa es una posibilidad. Diputado Mena, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ya estamos también en condiciones de saludar al diputado García. Ah, perdón. Bueno, yo entendí que ya estábamos para... Ay, pero los dejé con la intriga. No, no me respondió. No me respondió si lo llamaron. ¿Llamó Mauricio o no llamó Mauricio? No respondió. No respondió. Cristina no entendió un poco. Claro. Las mismas expresiones, quiero decir, que hicieron integrantes del mismo interbloque opositor, adentro del recinto. Las mismas expresiones contra Cristina Fernández de Kirchner. Ah, sí, Sí, claro. es cierto, Bueno, sí, ese sí. es el, Fue uno de los tantos argumentos que utilizó el interbloque en estas expresiones que hicieron en el recinto. Sí. Esto de decir, veníamos trabajando de una manera y aparentemente acá se está colando la cámpora y el cristinismo. Claro, ¿no? bueno, de la misma manera, el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, él dijo, las cuestiones estaban avanzando y en algún momento hubo un llamado, lo que contaste vos, y esto se interrumpió. Yo te digo una cosa, la verdad, creo que lo saben 2 o 3 si hubo no llamado. A mí, repito, me sigue llamando mucho la atención que toda la gente pro diálogo no haya aparecido ayer. Ninguno. Me parece que es entre un gusto amargo, frustración, fracaso. Pero esto, el funcionamiento del Congreso, lo resuelven, y si hay acuerdo o no los 257 diputados. Siempre hay mesas chicas. Y esa mesa chica, de los 2 lados, ayer estuvo ausente en las larguísimas horas de exposición. Y es muy raro, Melina Fleiderman. Las expresiones se dieron en conferencia de prensa. En conferencia de prensa, luego de que finalizó la reunión de labor parlamentaria y previo al comienzo de la sesión, estuvo hablando el presidente de la Cámara de Diputados, que se cargó básicamente la negociación al hombro. Sí, exactamente. Por parte desde el lado del oficialismo, y hablaron los 3 integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio. Pero sí es cierto que en el recinto no se escucha a Máximo Kirchner, no se los volvió a escuchar Cristian ni a Ritondo, ni a sí. Negri, ni Maximiliano a Ferraro tampoco. No, Y es ninguno muy de ellos. raro el perfil de los ardorosos representantes que aparecieron. No es casualidad que estén todos juntos en la lista. Vero lo pidió, Vero lo va a tener la conferencia de prensa de Sergio Massa ayer. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos. Y esto, la verdad es que no puede ser así. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. El Parlamento debe seguir sacando leyes. Tenemos por delante no solamente temas como los que tratamos hoy para los gastronómicos, para los hoteleros, para los operadores turísticos, para la pesca, sino también temas que tienen que ver con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, temas que tienen que ver con la necesidad de revitalizar la situación de nuestros futuros jubilados y de ese fondo, temas que tienen que ver con el presupuesto. Aquel diputado que quiera venir de manera presencial, bienvenido, tomaremos los recaudos sanitarios. Pero aquel diputado que quiere sesionar de manera remota porque no puede, porque cumple la cuarentena o por los riesgos, tiene derecho a sesionar de manera remota, simplemente a pedido del diputado. Esa, en el fondo, es la posición con la que trabajamos en el día de hoy. Desgraciadamente no fue aceptada por uno de los bloques de esta casa, pero nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina, hacer seguir funcionando el Congreso, y desgraciadamente la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina.
no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina, decía Sergio Massa. Después, en un momento que me encantaría poder charlarlo con los diputados, las declaraciones que en paralelo empezaba a hacer Elisa Carrió. Que reapareció. Que estaba en la casa y que ella dijo que sentía la necesidad ya como ciudadana de salir y de hablar, y las cosas que dijo y el lugar que le han dado también, ¿no? A veces yo me sorprendo de eso también. Hay un problema. Carrió tiene vocación de panelista más que de diputada. La verdad, ella está muy cómoda siempre en los medios de comunicación. Y es muy raro explicarlo para la propia gente. Totalmente, ¿no? Sí. Efectivamente, el mismo grupo. Pero digo, la verdad, en serio, a ella la votó el 50% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en el año 2017, perdóname. Sí. 50%. Y renunció. Vos me decís, mira, renunciás porque estás mal de salud, porque te retirás de la política. Yo te puedo entender, es difícil que vos te vayas. No entiendo que vos te vayas con el 50% de los votos. Son millones de votantes. Y te vayas, decís, no quiero saber más nada. Y a los 2 meses reapareces para decir que hay un golpe de Estado en la Argentina y además, que es golpista. Sí. El presidente de la Cámara de Diputados además, no tiene explicación. Además se fue diciendo que se corría definitivamente de la política porque no quería estar más metida en política, dejando su banca que iba hasta 2021. Exactamente. Y que básicamente, bueno, con este argumento y ahora, bueno, son estos es Elisa personajes, Carrió. ¿no? Que no pueden no estar dentro de donde se está cocinando, se vive la situación política. Claro, pero bueno, está bien. No. Sí, yo siempre estoy del lado de los moderados, que no es el caso de ella. La verdad, no suman este tipo de declaraciones. No, eso es lo generan susto, miedo, inquietud. Eso es lo que yo iba a considerar. Digo, vos podés dar espacio porque independientemente del cargo que ocupó, te parece valioso, interesante, tiene una mirada que es pertinente. Muchas veces la ha tenido, sinceramente. Pero me parece que no podemos seguir tergiversando tanto lo que sucede y llamar a lo que ocurrió ayer un golpe institucional. Me parece que no, me parece que cada cosa tiene que tener con mucha responsabilidad un nombre, ¿no? Me parece que no se puede mezclar todo, porque además el riesgo está justamente en confundir y en mentir. Y se terminan banalizando cuestiones que son importantes, ¿no? Y que son propias de la política. Y que son propias de la política, ¿o no es propio de la política lo que pasó ayer? No, yo creo que no es propio, la verdad. ¿No es propio de la política lo que pasó ayer? Y me parece que no. Te digo, a ver, yo vengo a sesiones del Congreso desde hace 30 años. Esto no se vio nunca hubo 2 sesiones. Una virtual. No, eso no pasó nunca. No, eso sí. Y lo otro te digo, siempre hubo mucho mejor nivel de diálogo. Desde, te diría, en los años... A ver, a lo mejor me corregís. ¿A qué te refieres? ¿Al Grupo A, por ejemplo? Pero en los años 80 y 90... reforma previsional, el diálogo... pero por eso, espera. Yo hablo de antes. No había mejor diálogo. Durante 30 años, el diálogo era o la oposición era radical y el oficialismo peronista o a la inversa. Y en esos 30 años, digo, el nivel de diálogo era mejor. No digo que hayan solucionado el país porque estamos como estamos, y las culpas están repartidas. Pero el nivel de diálogo político que hubo siempre, que después se coronaba con un acuerdo entre Duhalde y Alfonsín en el 2001, el vínculo entre 2 partidos populares e históricos como el radicalismo y el peronismo, siempre hubo un nivel de diálogo que me parece que este tipo de cuestiones no se alcanzaba este estado de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Pero, venimos con lo que es el Grupo A en los últimos 2 años de Cristina Fernández. Hay estrategias mediáticas que dicen confrontá, chocá. Sí, pero déjame decirte una cosa. Y entonces el diálogo es más difícil. ¿Sabés lo que hubiera sido falta de diálogo? Que alguno de los dos en la reunión de labor parlamentaria hubiera dado el portazo a los 15 minutos. Claro. Diálogo hubo. No 8 horas acuerdo, de diálogo. Pero el diálogo estuvo durante 8 horas. Vos decís, dale, no se pueden poner de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Yo creo que acá, me parece que acá faltaron, yo no sé si creatividad, pero digo, no debería haber pasado eso, Meli. Vos tendrías que haber dicho, mirá, primero yo creo, la verdad, que hubo un error acá cuando dijeron eso del consenso. No existe el consenso en democracia, no existe, porque si no, ¿para qué votamos? Bueno, por eso fue ya el error del inicio al hacer el protocolo, porque si vos no existe eso. No escribís bien y dejás un margen, hay un vacío. Me parece que se hizo para decir, che, apuremos que tenemos que sesionar. Porque tampoco lo podían sacar en ese momento si no
lo terminaban redactando de esa manera. Recordemos que costó un montón sacar ese protocolo de trabajo remoto. No fue soplar y hacer botellas. De hecho, esa reunión de labor parlamentaria duró muchísimo tiempo también. No tanto como la que vivimos ayer, pero tuvo muchas horas de debate. Es una abstracción, no existe el consenso. Porque si vos votás, uno gana y otro pierde, digo. Y la verdad que, yo te repito, si yo soy de Juntos por el Cambio, digo, che, yo reforma judicial la prefiero tratar de manera presencial, los entiendo. Pero no puede la oposición decirle, no, ese tema no se trata. No, porque te votaron para otra cosa. Exacto. Y tenés más votos. No corresponde el consenso ahí, me parece. Exactamente. Pero bueno. A mí me parece que justamente son todos parlamentarios, saben hablar, saben hablar. Lo que pasa es que también hay algunos que tienen tendencia más caprichosa, saben lo que están jugando. Me parece, yo ayer me preguntaba de manera ingenua y me decía Dani, que está acá conmigo, bueno, pero no se puede hacer. Yo decía, bueno, no pueden, por ejemplo, acordar esto, lo de ahora, porque si todos están de acuerdo que son temas que son importantes, que pueden generar mucho dinero en términos de recaudación, como es la cuestión de la pesca ilegal, el sector del turismo está esperando ansiosamente que se sienten y se sienten. Todos dijeron, no, nos parece fantástico, nos parece bárbaro, avancemos. Yo, que uso mi sentido común, probablemente no es el común, digo, dale, avancen con esto, y después, cuando llega el elefante gris en la habitación, que se llama reforma judicial, ahí te sentás con anticipación 75 horas, no 8, 75 horas. Te quiero decir que lo propuso Alfredo Cornejo, porque lo que propuso Cornejo en un momento en la reunión de labor parlamentaria fue, bueno, renovemos y votemos hoy de manera mixta este temario del día de hoy, y mañana nos sentamos a ver cómo discutimos de acá a un mes. Sí. A esto el Frente de Todos se resistió, le dijo, no, acá sale una renovación por un mes o por un mes. No vamos a estar renovando el protocolo cada vez que tengamos que sesionar y discutir los temas. ¿Está mal acordar los temas? Bueno, pero ¿por qué dicen eso? Porque vos no me vas a venir a imponer como oposición la agenda a mí. No que te le y entonces siempre va a ser una discusión. Pero yo no digo que te termina siendo una discusión de que se va. Yo te lo traslado a una reunión de consorcio. Yo se lo pregunté, perdóname, a el diputado por Comodoro Rivadavia. Yo creo que vos tenés todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo. Lo que vos tenés que trabajar es para tener más votos que el otro y que el proyecto no avance. No decir no lo tratamos, no. Vos tenés que trabajar para eso. Estoy recontra de acuerdo, y ayer decía, incluso si no quiero para nada tal proyecto de ley, porque me parece una aberración, vamos a suponer la postura que tenían algunos respecto de la moratoria. ¿Te parece una aberración? Ah, me acuerdo. Bueno, listo. Pero con más razón, sentate, laburá, argumentá y trata de algo que forma parte de la política, que se describía en el arte de convencer. El arte de convencer. Vos podés conmover o convencer. Bueno, pues andá por el arte de convencer con argumentos. Pero lo que pasa que acá está todo mezclado. Y me parece que hay actores que están que están por afuera del Parlamento, que están muy preocupados en el debate que se da acá adentro, y tienen también cómo de alguna manera van mojando con la cucharita y van pasando el pancito por la salsa y dicen, qué divino esto que se está armando con esto, me viene al pelo. Claro. Porque no termina de resolver. ¿Y ahí quién gana? Ahora yo te digo, te digo lo que digo, el que pierde la gente. Siempre. Y pierde el gobierno, ¿eh? Es el oficialismo, también, obviamente. Entonces, estate atento, claro, porque el oficialismo, ¿qué pretende? Pretende sacar las leyes, ¿me entendés? Claro, el oficialismo quiere la ley de pesca. No he ido más allá. Los costos son del dueño de casa. Ahora, costos, vos como oposición tenés que estar para impedir. ¿Cómo para impedir? Claro, la oposición tiene que oponerse. Ah, entiendo lo que te... ¿Me entendés? Los costos, digo, por eso, ojo al tema. Yo creo que hay un tema de, no sé cuántos dirigentes políticos, pero que hay un sector del Poder Judicial que no quiere la reforma, que hay un sector de los medios, y que hay algunos, que no sé cómo definirlos, lo tenés al amigo Casero, que quieren que esto no salga de ninguna manera. Eso está muy claro. Eso existe. No, y también, muy claro. Además se entiende esto. ¿Ustedes vieron lo que hizo? Juntos por el Cambio, la verdad es que hoy no tiene un lugar de expresión donde poder hacer presión y fuerza. El único lugar de poder negociar y hacer presión y de alguna forma conformar a ese electorado, que es el que estaba mencionando Pato, es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en Senado no cuenta con la mayoría, porque en las provincias se dan las cosas de otra manera. En las provincias los gobernadores de alguna forma, y encima en este contexto, están en una situación donde también tienen que responder
acceder y alinearse al gobierno nacional para poder trabajar de una manera que la provincia pueda tener las transferencias de dinero, lo que tiene que ver con el equipamiento sanitario y también lo que tiene que ver con los municipios. Entonces, el único lugar donde el interbloque o el sector que responde a Mauricio Macri puede hacer un poco de presión y de peso es la Cámara de Diputados. Lo saludamos al diputado Sebastián García de Luca, que tuvo la amabilidad de frenar en la mitad de la ruta para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bien, siempre. Gracias. Bueno, no sé si tuvo la posibilidad de escuchar un poco lo que veníamos conversando antes de darle la bienvenida aquí a este segmento en la tarde. Sí, escuché el último minuto. Bueno, lo más importante, escuchó la más importante de la mesa, que es nuestra compañera Verónica. Bueno, cuéntenos, ¿qué opinión le merece todo lo que sucedió ayer? La ausencia de algunos la ausencia notable de algunos referentes que habría sido interesante escuchar. La verdad que lo de ayer fue malo para todos. Creo que quienes respetamos la institución de la Cámara, yo trabajo con Emilio Monzó hace mucho tiempo y conocí la Cámara de Diputados con él de presidente de la Cámara y yo siendo viceministro del Interior y yendo muchas veces a su despacho. Y la verdad que uno tiene mucho respeto a la institución y creo que lo que pasó ayer, la verdad que nos hace mal a todos y creo que sigo abogando para buscar a ver qué camino se puede encontrar a un protocolo que tiene que adaptarse obviamente a las situaciones que estamos viviendo los argentinos. Pero la verdad que no entiendo por qué desde el 7 de agosto hasta la fecha no se pudo dar esa discusión, por qué se llegó ayer quizás en una fecha o en un momento límite de discusión del formato de la sesión. Pero la verdad que a veces da tristeza, da mucha preocupación no ponernos de acuerdo en el formato para ponernos a ver qué temas discutir. Me parece que hay una base que me preocupa de cómo nos llegamos a determinados acuerdos, insisto, para después en todo caso discutir seriamente y de una manera constructiva cómo aportamos el Congreso a la situación que estamos viviendo. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Verónica? Bien. Quería consultarle porque ayer se deslizó que había un sector del interbloque de Juntos por el Cambio que estaba a punto de llegar a un acuerdo, pero que parece ser hubo un llamado, se deslizó que era del exterior, por lo que uno puede interpretar que fue del expresidente Mauricio Macri. ¿Esto es real? ¿Hubo tal llamado? ¿Ustedes habían hablado con Mauricio Macri? Esa parte es la que queremos saber. No, por lo menos... esa parte es la que yo no puedo responder porque no estuve en labor parlamentaria. Así que las autoridades del bloque tampoco han comentado nada al respecto. Más allá de los comentarios que los escuché, Verónica, en diferentes medios y en diferentes dirigentes, la verdad que no me consta que haya existido ese llamado. Pero antes, previo al día de ayer, ¿ustedes habían tenido una reunión o han tenido diálogo? Sí, hubo reunión de bloque y hubo reunión de interbloque, donde obviamente se manifestaron las posturas para que las autoridades de los distintos bloques de Juntos por el Cambio lleven a labor parlamentaria. Y en esa línea es donde se han movido las autoridades. Creo que después de ahí, si en el llamado a cuarto intermedio o antes o después, donde se comenta que hubo un llamado, la verdad que no lo sé. Ni tampoco creo que haya sido tan relevante porque las autoridades se han movido en la negociación de acuerdo a lo que el interbloque les había pedido también. Diputado, usted es un hombre joven pero con experiencia, como usted decía, con experiencia parlamentaria. A mí, a lo mejor es un vicio mío, pero la verdad me llamaba la atención de los dos lados. Cristian Ritondo, que es el titular del bloque, no apareció, del bloque PRO. Tampoco habló Maximiliano Ferraro. No habló, creo, Mario Raúl Negri. Estaban sí las caras más ardorosas del bloque. Wolf, La Madrid, Fernando Iglesias, el Zucaria. Y del otro lado tampoco, no habló Máximo Kirchner. La gente que uno sabe, que se conoce, que habla, que busca puentes, no sé si o estaban enojados por la frustración o estaban diciendo lo mío no aporta, pero en el medio del despiole era una situación rara que hablaran los más, si se quiere, belicosos y no las voces que siempre tienden puentes de diálogo. Álvaro González tampoco. ¿Qué interpretación tiene usted? O alguna información, si sabe, ¿no? No, lo que he escuchado, Pato, lo he visto, las autoridades del bloque haciendo una conferencia de prensa a nivel terminado de labor parlamentaria. Sí. Es cierto que después no los vi en recinto,
pero ni tampoco he escuchado, más allá que muchos hablaron, digo, no creo que sea un grupo de voces como la que mencionás, Pato, pero sí creo que hablaron muchos dirigentes de Juntos por el Cambio y también del Frente Todos. Pero insisto, más allá de las cuestiones malas que han pasado anoche, que creo que no representan a la Cámara de Diputados hacia la sociedad, creo que nos merecemos volver a sentar, que las autoridades de los bloques se vuelvan a sentar con las de la Cámara y encontrar una salida. Lo de ayer, la verdad que tiene que dar como una anécdota triste, pero tenemos que resolver esto inmediatamente porque si no la sociedad realmente va a estar mirándonos con mayor preocupación sobre cuáles son los lugares o qué herramientas le aportamos a la Argentina en esta discusión. A mí me da a veces esta indignación, impotencia ver quizás momentos donde la política se disocia de lo que pide la sociedad. Sí. Coincidimos. Ojalá que esto se resuelva lo antes posible y que estemos acorde a las circunstancias. Sí, yo lo que quiero tratar de entender es qué va a pasar con lo que ha sucedido ayer, qué va a pasar de ahora en más. ¿Qué congreso tendremos? ¿Qué Buena tipo de pregunta. sesiones tendremos? Bueno, es que ahí donde, insisto, tienen que sentarse de vuelta las autoridades de los distintos bloques con las autoridades de la Cámara y seguir insistiendo y buscar tener horas y horas de debate y encontrarle un formato a sesionar. Porque ¿Pero la verdad alguien que no se puede está estar así. dispuesto a ceder algo? Porque si no, va a ser una discusión estéril. Yo creo que ayer se cedieron bastante las partes, hubo intenciones de acordar. Después creo que obviamente que aparecen puntos que son difíciles de ceder. Pero insisto, ojalá que hacia adelante o hoy mismo, mañana, también de vuelta haya nuevas reuniones, no quizás como formato de labor parlamentaria, pero sí creo que este tiempo que hemos perdido del 7 de agosto, que se venció el protocolo hasta ayer, se perdió mucho tiempo y ojalá que lo recuperemos rápido, insisto. Luca, la Cámara viene funcionando bien, veníamos aportando todas las semanas sesiones. Creo que hay un formato de la virtualidad que me parece que es útil, que tiene que ver con el trabajo en comisiones, me parece que es muy útil, que ahorra plata en términos de logística de los diputados cuando hay tratamiento en las comisiones. Pero bueno, después aparece la discusión del formato en el recinto, que es donde ahí sí dejo que, como respeto, digo, más allá de lo que uno piense, hay autoridades del interbloque que uno tiene que respetar y que son las que están dando esa discusión para encontrarle la vuelta al formato de lo que después tenemos que discutir. Sí. De Luca, que son los temas que tenemos que aprobar. Y finalmente van a impugnar la sesión del día de ayer, porque también pienso eso, también juega una carta importante, porque si Juntos por el Cambio decide continuar con la intención de ir a la justicia, me pregunto cómo puede ser el acuerdo o posterior. Posterior para poder continuar con la sesión judicializada. Con una sesión judicializada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería saber cómo tomó las declaraciones de ayer de Lisa Carrió, que volvió a aparecer en los medios. No sé, ¿esto le suma al espacio en el que ustedes trabajan o le resta? Primero, respecto a la sesión de ayer, me parece que obviamente que la presentación judicial tiene que ver solamente con la sesión de ayer. Yo insisto en buscar una salida concreta a la dinámica que viene. Ojalá se le pueda encontrar también a qué es lo que ha pasado ayer y desde ese lugar, en cuanto al formato, salir de la judicialización de la política, que es un tema que siempre, término que siempre no se me complica. Pero ojalá que eso pueda salirse lo antes posible y yo insisto, creo que estas semanas que hablo del 7 de agosto a la fecha y lo que viene hacia adelante, podamos salir de una vez por todas. Y respecto a lo de Carrió, también expresa los matices que existen en Juntos por el Cambio. A mí no me gusta utilizar esos términos, la respeto y entiendo lo que pueda decir Carrió, pero yo no comparto. Sergio Massa, con quien tengo una gran relación hace mucho tiempo, más allá de nuestras diferencias partidarias o políticas y de espacios, que para mí quizás no me gusta entrar en esa definición de términos, y creo que tampoco hace la situación de la Argentina y lo que la política tiene que hacer para la situación de la Argentina. Que tanto con Frigerio como Monzó creemos en otro ejercicio de la política, así que por eso es que nos parece que hay que encontrar rápido el formato de la Cámara de Diputados, aunque siga siendo con cierta excepcionalidad por respecto a la cuarentena, que es oficial, existe una cuarentena en Argentina, y en ese marco poder ver cómo salimos de esta situación. Y ya que hablamos de llamado telefónico, ¿podría haber un llamado telefónico que impidiera que Juntos por el Cambio vaya a la justicia a judicializar o impugnar esta última sesión?
lo que tengo entendido es que las autoridades de la Cámara estaban presentando hoy mismo la presentación judicial. Ajá. La verdad que esa parte no quiero opinar porque no estoy al tanto de las conversaciones de las autoridades de la Cámara, si es que existieran con las autoridades de nuestro bloque. Bien, muchísimas gracias, diputado, por tomarse este minutito para conversar con nosotros. Muy amable. Sigo manejando. Gracias a ustedes. Siga como en el fútbol. Gracias. Chau, gracias. Ya está en comunicación también con nosotros el diputado Ponce de la provincia de San Luis. Nos interesa también especialmente porque aquí nos interesa tener todas las voces. A veces la cuestión de la tecnología hace que se escuchen algunas pegaditas, pero lo importante es que se escuchen todas las voces. ¿Cómo le va, diputado Ponce? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda otra vez? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué interpretación hace de lo que ocurrió ayer? ¿Y qué es lo que puede pasar de ahora en más? Bueno, en principio, ayer fue lamentable, ¿no? Porque todo lo que es San Luis, pero también la Argentina, esperaban con muchísima expectativa la ley, particularmente de lo que es turismo, ¿no? Que en San Luis, por supuesto que tenemos mucho turismo, y estábamos permanentemente detrás del tema, inclusive con el ministro de Turismo de acá de la provincia de San Luis, esperando lo que era la sesión para tratarse esta ley, inclusive para dar el debate, que me parece a mí que era muy importante, y bueno, y tuvimos este lamentable episodio ayer con este tipo de histeriqueo que produjo la oposición. Yo digo, bueno, chicanas y muy berreta para no tratar estos dos temas, y bueno, y el debate se dio en otros temas que tenía que ver con la ley o la reforma judicial, con algunos otros temas que nada tenía que ver con lo que se iba a tratar ayer. Me pareció que esto fue realmente muy lamentable no solamente para el Senado, sino que también para la política en general, porque la gente lo que está esperando ahora es que resolvamos los problemas. Y ayer era un muy lindo, los dos temas eran muy buenos porque nos podíamos poner de acuerdo, votar unanimidad y poder demostrarle al pueblo argentino que estamos trabajando en temas muy puntuales, juntos y trabajando por la gente para resolverle el problema a la gente. Imagínense lo que está pasando con lo que es el turismo, que es la actividad que primero tuvo que sufrir las consecuencias de lo que es la pandemia, y va a ser el último en recuperarse. Sí. Bueno, es lamentable. Diputado, algo cortito que quiero terminar de entender antes de darle paso a mis compañeros. ¿Cuál es el principal argumento que se esgrimió, por lo menos en labor parlamentaria? Sé que no estuvo ahí directamente, pero seguramente lo sepa, para no avanzar sesión por sesión, para no acordar sesión por sesión. ¿Por qué sí o sí había que avanzar por 30 días en un protocolo? ¿Y por qué, digo yo, doy vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Por qué no discutimos los temas que hay que discutir, particularmente entendiendo que ayer se tocaban temas tan importantes para la Argentina, y que de los otros temas y de no estar de acuerdo con respecto al tema de los otros temas, bueno, que articulen lo que se puede articular por lo que tiene el sistema, que puede ser desconectarse y no estar en el recinto, no dar quórum, o dar el debate como se ha hecho en forma presencial. Ahora, supongamos que no estamos en pandemia y nosotros vamos y lo hacemos en forma presencial. Podemos tocar todos los temas si tenemos el quórum. Ahora, me parece a mí que estamos en una desventaja, que por estar en pandemia lo está utilizando la oposición. Entiendo. Y es como que quiere llevarnos a una situación que me parece a mí que esto no está dentro de lo que se practica en democracia. Diputado. Porque estamos hablando que nadie quiere sacar una ley si no tenemos los votos suficientes, ni introducir un tema si no tenemos los votos suficientes. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benem lo saluda. Estaba pensando en esto que estaba comentando, y
pensaba que al menos desde el interbloque Juntos por el Cambio pareciera haber cierta desconfianza con el oficialismo. No sé si tanto por la Cámara de Diputados, sino por lo que sucede en la Cámara de Senadores, con, digamos, el trabajo que se viene haciendo. Y en ese sentido quería preguntarle, porque ayer en las expresiones políticas que se hicieron durante varias horas en el recinto, varios legisladores deslizaron que estaba habiendo una situación donde pareciera ser que Cristina Fernández de Kirchner o la Cámpora estaban teniendo manejos y que hasta esto incluso estaba haciendo divisiones en el peronismo. ¿Cómo ve esto? No, para nada. ¿Y el manejo qué sería? ¿En la Cámara de Diputados? Claro. ¿O en la política en general? La réplica. Porque si fíjate que ayer el acuerdo fue con todos los bloques, excepto Cambiemos, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que Cristina, en este caso estoy tratando de interpretar lo que vos me decís, ¿no? Sí. No solamente estaría, digamos, interfiriendo en lo que hace al frente de todos, sino que también en los bloques minoritarios, digamos, opositores que ayer también acompañaron y con mucho entusiasmo planteaban los temas que ayer se tocaron, o anoche se tocaron, digamos. Yo digo ayer, pero la verdad que fue a la madrugada. Hasta mañana fue. Esta mañana, sí. No, para mí no tiene nada que ver. Es más, yo creo que hay una muy buena convivencia en todos los temas que se está tratando. Yo creo que desde el Senado también se está trabajando muy bien. Y yo creo que lo que no acepta la oposición es esta regla de juego que tiene la política, sí, que aquel que ganó tiene que plantear los temas que se necesitan plantear de acuerdo a la campaña que dio en su momento Alberto Fernández con los compromisos que tomó con el electorado y también tiene que empezar a cumplir con esos temas. Diputado, no hay una cuestión acá o caprichos. No. Imagínense el tema de lo que es la reforma judicial, por ejemplo. Sí. Fíjese para San Luis, desde mi punto de vista, ¿no? Y en lo que yo defiendo. Para San Luis, nosotros no tenemos, por ejemplo, juzgado en el territorio provincial en lo que hace a los delitos penales, y ahora esta es una buena oportunidad, y también en los juzgados de apelación, que eso nosotros no lo tenemos. Y lo tenemos que hacer en la provincia de Mendoza. Y fíjese ahora con el tema del COVID, ¿cómo hacemos nosotros para ir a Mendoza? Diputado, perdóneme. Sí. No, sí. Una consulta. Para mí, pensando esto, yo creo que la solución debería ser esta. Tiene que haber dos protocolos. Se sientan los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Por un protocolo se acuerda sesión presencial para tratar reforma judicial a partir, si querés, del 3-4 de octubre en algún lugar grande especificar. Decían la ballena del Centro Cultural Kirchner. Sí. Tratamiento, repito, de manera presencial, reforma judicial, 3 de octubre. Y después se ponen de acuerdo con consenso para el tratamiento virtual del proyecto donde la oposición quiere tratar todo menos la reforma judicial. Pero yo escuché... hacemos dos protocolos. Perdóneme, discúlpeme. Estamos, desde un punto de vista de poder avanzar en estos temas, me parece fantástico. Ahora, ¿qué hacemos con los contagios? No, claro, bueno, es otra cosa. También, bueno, pero ahí sabe que le ponemos... Es una enorme Coincido, bueno, pero le ponemos una burbuja a cada uno de los 257. No, que las burbujas están pinchadas últimamente, sobre todo en Boca. Pero algunos argumentan que el lugar de trabajo de los representantes es el Congreso de la Nación. Pero eso ya es medio como que me parece... Es lo que argumentan, pero yo lo que quiero... el mundo. Sí. El mundo tuvo que modificar en toda su estructura por la pandemia. Se paralizó el mundo por esta pandemia. Sí. Eso es indiscutible. Sencillo. Diputado, entonces ¿por qué nosotros vamos en un momento de esta situación? Pero yo le pregunto. Que ir a contagiarnos o correr todo el riesgo de contagiarnos, nada más que por un capricho, porque ¿cuál es el problema de hacerlo en vía remota? Dígame, los de cambio. Imaginemos que es al revés, yo tendría duda. Pero entonces, perdón, le consulto, porque estoy tratando de entender cada uno de los argumentos. No quiero tomar partido porque además no soy nadie para tomarlo. Estoy tratando de entender. Lo que quiero que usted me ayude a razonar. Entonces,
¿por qué no esperan para tratar la reforma judicial? Si no nos podemos poner de acuerdo en la palabra consenso de un protocolo, si es remoto, si es presencial, si es virtual, si es por paracaídas, ¿por qué no esperan a que la condición para tratar un tema tan sensible sea otro? Primero que todo, que no hay fechas del tratado de lo que es la reforma judicial. Ayer habían dos temas. Es como que nos estamos tratando, es como que nos queremos almorzar la cena. Es decir, estamos haciendo suposiciones, ¿está bien? Y estamos utilizando todo este tipo de chicana para tratar de justificar lo injustificable. Es decir, lo de ayer fue vergonzoso. Yo le digo, lo de Cambiemos, ¿fueron todos los diputados ayer? No. 96. ¿Estuvieron todos presentes? Exactamente, 96. 96 faltaron 20. de 116, ¿cuántos son? Sí. Una Bien. totalidad. ¿Y por qué no fueron los demás? ¿Por qué no fueron los demás? Por la pandemia, supongo yo. Porque había muchos que coinciden con que, No es una situación para... ¿Y no es mejor que participemos todos del debate? Que aquellos que puedan ir, vayan, no hay ningún problema. Pero aquellos que sentimos la responsabilidad que si vamos, ponemos en riesgo a nuestra gente, a nuestra provincia, no lo hagamos. Igual que las personas mayores, nuestros compañeros que tienen edad o tienen alguna enfermedad. Pero ¿Cómo lo vamos a hacer ahí a correr riesgo? Está bien que no hay fecha para tratar la reforma judicial. Eso a mí también me queda claro. Pero le hago una variación a la pregunta. En tal caso, ¿ustedes como bloque tienen algún apuro para tratarla? No se ha hablado de fecha, por eso digo que no es que acá se dijo que hay apuro para sacarla y se saca la semana que viene. Pero yo lo que me sorprende en esto es como que la oposición ha instalado esto y es como que los medios de comunicación van como detrás de lo que ha instalado la oposición. Fíjese lo que estamos tratando. Pero los medios de comunicación, ¿qué tienen que ver? ¿O a qué se refiere con eso? Porque instalan los temas. Y es como que en los medios de comunicación se va discutiendo lo que la oposición quiere que se discuta. Pero el tema está instalado porque ya se debatió en el Senado de la Nación, diputado. Digo, los periodistas no inventamos los temas sobre los que ustedes van a debatir. No, pero lo instala la oposición. En eso hay que reconocer que tiene muy buenas forma para instalar temas, ¿está bien? Y de alguna manera confundir a la opinión pública. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. El tema de lo que es... ¿Cómo? Que yo como periodista no estoy tan de acuerdo con eso que usted está diciendo, porque eso también me parece que es como querer traer un nuevo factor que en realidad es del mundo de la política. Los periodistas no inventamos las cosas que ocurren o que no ocurren. Hay una agenda. Está bien, Pato me hace así, que no me interesa. Yo creo que el rol es decisivo. Creo que la agenda la marcan los medios. Yo creo que son... Pero, y los medios que tenemos en la Argentina, los grupos mediáticos en la Argentina, con el enorme poder que tienen como en ningún lugar del mundo, instalan lo que discutimos y lo que no discutimos. Pero bueno, es opinión personal, nada. Digo, me parece que te ponen la... Mira, fíjate lo que pasó, el día del acuerdo, fíjate lo que pasó el día cuando el ministro Guzmán comunicó un acuerdo que le permitía al gobierno ahorrar 37.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el título del día anterior? Va a aumentar ganancias, cosa que no era cierto. Eso no era cierto. Pero yo lo que... Mirá si influyen o no influyen. Lo que a mí no me gusta, que a mí es una opinión personal... pero esto sí te coincido con vos, digo, ya la reforma judicial está en el Senado. Claro, digo, porque si no, siempre la culpa es del lado. Pero me parece que hay mucha presión mediática para que diputados acá se ponga durísimo en oponerse. Perdón que te interrumpí, estoy con el diputado Ponce, porque hoy un medio directamente, el título de lo que ponía al aire era la antesala de la reforma judicial, el escándalo de ayer, la antesala de la reforma judicial, y es absolutamente tendencioso y es no saber de lo que se está informando y lo que se está hablando. Pero bueno, dejando de lado eso, lo que digo es, diputado, estamos hablando de la reforma judicial no porque sea un invento o un rumor de los medios, estamos hablando de la reforma judicial porque es un proyecto que introdujo el gobierno nacional, lo introdujo en el Senado, obtuvo media sanción y es de esperarse que pase a diputado. Yo no tengo la agenda de ustedes, ni los medios no las vamos a imponer. Y ya está en la Cámara de Diputados con un plan de tratamiento. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí.
¿Puedo? Obvio. Fíjense que yo digo que ellos instalan no los temas, que no solamente en los medios de comunicación, sino que ayer el debate se dio detrás de lo que era la reforma judicial, y ayer no eran los temas de reforma judicial. Los temas que se trataron ayer no tenían nada que ver con la reforma. Por eso yo digo que hoy todos los medios de comunicación estaban de alguna manera reflejando lo que había pasado en la Cámara de Diputados, y en los debates sucedía esto. Pero ¿quién tuvo la capacidad de instalar esto en el debate? Fueron la oposición, instalaron el tema, no se conectaron y después se fueron. No dieron, digamos, el debate como nosotros nos hubiese gustado, y nos hubieran acompañado o hubieran votado en contra de las leyes. Diputado, pero pasó todo lo contrario. Diputado, ¿qué piensa de este anuncio que ha hecho el interbloque de Juntos por el Cambio de impugnar la sesión de ayer? Y bueno, si se impugna la sesión de ayer, se impugna también la ley que se aprobó justamente de la que estamos hablando de turismo en la justicia. ¿Qué piensa que va a pasar en esa instancia judicial? Bueno, no soy el más adecuado en la materia para poder contestar cuestiones judiciales, pero no, desde la lectura. De común, de la lectura, yo digo, bueno, si lo quieren hacer y creen que están en su derecho, que lo hagan. Ahora, que le vayan a explicar también a todo lo que es el sector del turismo, está bien, de que los beneficios a lo mejor van a quedar, hasta pueden quedar, digamos, afectados todos esos beneficios que se han dado por esta normativa, y bueno, que le vayan a explicar ellos cómo hacemos entonces. Yo considero de que si pasa esto, se materializa, es que están poniendo piedras, palos y todo en el camino para que este gobierno no pueda conducir o hacer creer a la opinión pública de que hay crisis institucional, y es lo que ellos quieren hacer ver, porque ya están con una mirada hacia el 2021, hacia lo que hace a la elección que tiene que ver que el año que viene. Para mí son posicionamientos ya electorales. Diputado, consulta, a lo mejor no sabe, digo, pero ¿por qué no habló el jefe de bloque del Frente de Todos anoche? Digo, para marcar la situación, explicar qué pensamos, por qué pasó esto, a dónde vamos. Era como una pata que faltaba, ¿no? No, pero fíjese que el jefe de bloque nuestro no siempre habla. No, ya sé. A veces lo cierra, inclusive lo hace algún otro diputado, y creo que hay una forma, ¿no?, de llevar adelante el bloque, que es también incluir, ¿no?, a varios diputados, y me parece que es perfecto. Está bien. Diputado, ¿nos puede adelantar un poco cómo va a versar la discusión sobre el impuesto a las riquezas, o este importe solidario, excepcional? Sí, no es un impuesto, es un aporte extraordinario, que estamos hablando de un aporte mínimo que tiene que hacer, que ya lo están haciendo en varios países, se están tocando temas muy similares, y bueno, y yo creo que aquí se va a poder sacar, y entiendo yo que tiene que haber, digamos, una comprensión porque son algo de 12.000 personas que quedan afectadas, y 300 aproximadamente con el valor, digamos, mayor. Yo creo que estamos bien, yo creo que hay una comprensión por parte de la inmensa mayoría de los argentinos de que esto es necesario. De hecho, hay personas que lo están haciendo en forma voluntaria, ¿no?, de que han sentido la necesidad de poder ayudar, porque sabemos perfectamente que la inequidad que hay, la distancia, la brecha que hay entre aquellos que más tienen y los que menos tienen es muchísimo. Entonces entendemos nosotros que todos aquellos que han ganado, han tenido la posibilidad de ganar y le ha ido mejor, se deben solidarizar con aquellos que más necesitan en este momento. Yo me encanta el tema de lo que es la solidaridad. De hecho, trabajo mucho yo en lo solidario, y no es solamente una cuestión de querer imponer algo. Yo le digo, cuando uno hace un acto solidario, es decir, es una caricia al alma, es de alguna manera poder sentirnos tan bien, pero hay que hacerlo, porque si no lo haces, por ahí esas sensaciones, por ahí cuesta sentirlas. Y por eso yo digo, a mí me parece que es algo lindo. Ojalá todos lo entendiéramos así, y ojalá también pudiéramos tener
la posibilidad de que muchos se sumen en forma voluntaria para hacer este tipo de aporte y que sepamos perfectamente dónde están destinados, ¿no? Que sea para la lucha del COVID, para poner en funcionamiento todo lo que tiene que ver las empresas, las pymes y todo lo demás. Claro, claro. Y le consulto, esa palabra solidario que acompañaría a este proyecto, escuché por ahí también que generó bastante polémica. ¿Están pensando, porque también en la cuestión semántica se van, allá que le gustan los medios de comunicación, se van a concentrar algunos en titular y en cuestionar? ¿Pensaron sobre ponerle otro nombre, darle vuelta a la idea, si es exactamente algo que está vinculado, como usted dice, a la solidaridad o tiene otro sentido para algunos? Yo digo que es un aporte extraordinario. Yo le sumé la palabra solidaridad. Creo que igual está, es aporte extraordinario solidario. No sé sí. Yo por eso sí tenía entendido que sí. Bueno, sí, yo lo tomo como un aporte extraordinario porque es por única vez. Es decir, no es que va a ser todos los meses. Claro. Hay que transmitirlo de esa manera porque hay muchos que creen que es un impuesto. Claro, que va a aparecer de ahí que usted me corrigió que no es un impuesto. Claro. Es un aporte extraordinario, ¿no? Que yo lo vi tan normal, yo digo, en estos tiempos que vivimos, no sé, me parece a mí que se deberían estar como estorbando a aquellos que tienen más para poder ayudar y poder... Porque pasa eso, en cualquier lugar donde pasa una desgracia. Fíjese que en un barrio pasa una desgracia, automáticamente los vecinos vienen a ver en qué pueden ayudar. Se quemó una vivienda, por decir un tema, y siempre aparece aquel que viene con el colchón, aquel que viene con la frazada y que viene a ayudar y sentirse parte de lo que es esa reconstrucción de ese momento tan difícil. Pero vio Ponce que a veces los que más tienen no son necesariamente los que más ayudan, ¿no? Porque una cosa es claro, una cosa es el altruismo. Hay que buscarle la manera. Hay que buscarle la manera de invitarlos, y que se sientan parte. Es decir, que esto lo vamos a construir o a reconstruir o todos tenemos que tirar del mismo carro, sin banderías políticas. Acá nadie tiene que sacar ventaja con respecto al tema de lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID y todo lo que tenemos que reconstruir a partir de la lucha contra el COVID. Todos tenemos que ser parte, entendiendo de que esto es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, pero también al mundo, porque esto está pasando en todo el mundo. Sí. ¿Se van a dejar ingresar al diputado Ricardo? ¿A ingresar dónde? A San Luis. A San Luis. Pero San Luis ingresa quien quiere ingresar. Lo único que todos nos ajustamos a ciertos protocolos por una sencilla razón. Nosotros tenemos que cuidar a todos los habitantes de nuestra provincia y es así que nosotros hemos mantenido un estatus sanitario bastante importante. Si bien ahora tenemos algunos contagios que realmente nos preocupan, pero hemos sostenido un estatus sanitario muy importante durante mucho tiempo. Y fíjense que hemos tenido muchísimas críticas de los diputados, en la cual después han tenido que reconocer que a través de este estatus sanitario muy riguroso se ha podido mantener la baja de contagio. Y bueno, todos los que vienen acá tienen que venir con el hisopado o hacer una cuarentena, ¿está bien? De una determinada cantidad de días que después hay que reafirmarlo con otro hisopado. O sea que el rumor el rumor que leí por ahí que Ricardo decía Rodríguez no me deja ingresar a San Luis es básicamente... Bueno, pero no me sorprende que traten de manipular e instalar otro tema. Pasa acá en San Luis, Claro. Pasa que permanentemente nos están chicaneando con cosas y después, bueno, aquellos que les interesa sacarlo de esa manera, bueno, pasa que después se terminan hablando de este tema. No, para nada. Es decir, acá entra todo, o sea, nadie tiene coronita. Si yo salgo de la provincia y quiero ingresar de nuevo, yo sé que tengo que cuidar a mi familia. Justo la palabra coronita es justo esa por el coronavirus, era un chiste. Yo veo que no puedo con mi genio, yo le voy con las palabras. Sí. Esperemos que nadie tenga coronita. En el A. Sí, tenemos que hacer un enorme esfuerzo porque lo de ayer fue muy grave. Y yo me solidarizo con los compañeros y compañeras de los trabajadores
del Congreso, que la verdad que la pasaron muy mal. Claro. Y además con toda la presión que significa saber de que están expuestos permanentemente ante una enorme cantidad de diputados y asistentes que seguramente entraron ayer y que no estaba dentro de lo normal. Imagínense que porque el que atiende o el que está en esa situación más en casos de violencia, que estuvieron forcejeando, estuvieron en una situación difícil, ponerse en ese lugar es terrible. La familia que ve esos lugares es terrible, porque no solamente está la preocupación del trabajador o los trabajadores, está la preocupación de todo el entorno familiar de esa persona que trabaja ahí en el Congreso. Es decir, porque por ahí nosotros visualizamos en forma directa qué es lo que está pasando con ese compañero. Pero detrás de ese compañero hay una familia, hay muchos dolores, hay mucho sufrimiento. Y en eso nosotros nos tenemos que poner en el lugar de ellos. Sí. Por eso tenemos que ser responsables. Diputado, gracias por hablar con nosotros. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Chao, hasta luego. Cuídese. Hemos hablado de todo. La verdad que me interesa la parte del debate, ¿no? De escuchar todas las voces y de poder conversar y de poder escuchar los argumentos, que es lo interesante. Después el resto, la verdad, cuando se ven situaciones de atropello, o de improperios, o de violencia, o gente tratando de entrar como sea, o un actor arengando en la puerta, me parece que no conduce a nada. Coincido, independientemente de lo que pienses y lo que opines, ¿no? Porque algunos argumentos de un lado y del otro son absolutamente atendibles y comprensibles también. Yo te escuchaba, vos sé que me quedé con algún tema pendiente, algo que a mí me encanta, como a usted, Melini, como a Verónica, que era el tema del rol de los medios. Sí, ¿Y yo sabés qué digo? ¿Qué? A ver, para tratar de entenderlo. Siempre vos tenés que ver por dónde está y por dónde pasa el poder. Y lo que yo digo de los medios respecto a la dirigencia política es que los medios, los importantes, ellos son en verdad el poder permanente. El poder político es absolutamente transitorio. No es que el poder de los medios es un poder arrinconado por la política, es al revés. Yo te pregunto, ¿quién se acuerda del ministro del Interior de Alfonsín? ¿Quién se acuerda del ministro de Economía de Alfonsín? Del jefe de gabinete de Menem, ¿me entendés? Nada. Sí, de los diarios, eran los mismos que los de ahora, marcándote la línea, diciéndote lo que había que hacer, desde Bartolomé Mitre en el siglo XIX hasta ahora. El poder permanente son ellos, ¿me entendés? Yo no quiero la política es transitoria. Mira, yo no quiero ser ingenua porque además... no sos ingenua. Además que trabajé para muchos medios. Como todos. De todo el arco editorial, casi todos. Me parece que te tenés que tachar un par, pero creo que casi todos. Y todavía, y afortunadamente estoy, y me parece que gran parte de preservarse es que uno pueda ser claro con sus ideas sin dejarse influenciar por el negocio de otros. Porque nosotros no estamos por el negocio de otros. Ahora te quiero decir esto, lo que no me gusta, primero me parece que es una teoría vetusta esta de creer que los medios inyectamos un mensaje y de manera automática esto penetra en la sociedad. Esto me parece que está totalmente de modé, que distintos especialistas, distintas escuelas de medios han podido avanzar y han podido entender que si bien pueden inciden en algunos grupos y esos grupos a su vez en otros. La teoría de los líderes, ¿no? Por supuesto. No que los medios inyectan de manera directa un mensaje y como si todos fuésemos una gran masa analfabeta, que no discriminamos lo que está pasando, decimos y repetimos lo que nos dicen los medios. Pero por otra parte, esto por un lado, pero por otra parte no me gusta que siempre la culpa es de la gente, que es un genérico, la gente es una entelequia, ¿dónde está la gente? Y la culpa es de los medios. Yo creo que tiene una enorme... Sin discriminar qué medios también, ¿no? Porque como los ¿qué medios periodistas? Sí, porque ¿qué periodistas? Porque después dentro de los medios, primero un montón de buenos periodistas. Primero que vos tenés algunos periodistas que cumplen un lugar que ya ha quedado investigado, que además de dónde sacan su información y para quiénes están jugando, y tenés otros que somos los laburantes. Y lo que somos los laburantes, yo estoy harta que me cuelguen ese cartel. Y no solo eso, Meli, sino que ya sabes... Bueno, pero es que a todos nos ponen el mismo cartel. Como los políticos les ponen el cartel del ñoqui. Y tampoco sabes quiénes son los periodistas y a quienes responden algunos periodistas, pero vos aún así decidís elegir, porque vos como político te quejás de la gente y de los medios, y decidís ir a sentarte con ese periodista. Entonces, ¿de qué hablamos? A ver, primero digo un reconocimiento, esta horizontalidad, que estemos diciendo esto
puede pasar acá nada más, ¿eh? No pasa en ningún medio privado. Así que primero el reconocimiento. Sí. Pero después digo, lo que tiene que ver con el manejo de los medios privados no tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con los medios. Y los medios no son neutrales ni son inocentes. No, no, tienen posicionamientos políticos. Digo, son empresarios privados. Digo, vos no vas a ver... Son empresas. Vos no vas a ver nunca nada a favor de algún dirigente gremial. Tenés la estigmatización de la dirigencia gremial permanente. Y te digo vos me decís que a lo mejor no influye en el momento del voto. El otro día hablé con una señora, 89 años. Le digo, ¿cómo le va, señora? Muy mal, dice. Muy mal, estoy absolutamente deprimida. Estoy mirando que junto con Venezuela la Argentina es el peor país del mundo. Eso es una creación de un medio específico distribuido. Entonces vos elegís, vos sos una curadora o un curador a la gente. Vos le das, ¿me entendés?, lo que vos querés. Le podés dar mucho veneno o no tanto. El rol de los medios es decisivo. Yo no coincido con vos, esto lo decía Perón. Perón decía, yo gané con todos los medios en contra y me echaron con todos los medios a favor. En la parte electoral coincido con vos. Ahora, en las sensaciones, en la generación de climas, en decir fulano de tal es así y el otro es así. Claro, pero yo lo impongo 24 horas con multimedia. Bueno, no, eso es interesante. Perdón, Betty, claro. ¿Qué querías decir? Perdón. No, esto que dice Pato, en un punto, ayer en la sesión se vio, porque yo tenía personas que no están, digamos, empapadas o sí en el Parlamento día a día y me decían, che, pero ¿qué pasa? Está sesionando Juntos por el Cambio por un lado, la sesión finalmente es presencial y esto tenía que ver también con el mensaje que se estaba dando desde los medios. Pero con esta explicación que se estaba dando hacia afuera. Pero es lo que dijimos, ¿no? Cuando empezamos el programa. Y ahí voy, que ¿sabe cuál es el problema de la Argentina? El poder que tienen algunos grupos mediáticos en la Argentina no lo tienen en ningún lugar del mundo. Ese es el otro problema. Vos en Estados Unidos tenés los que emiten diarios, tienen diarios y no tienen canales. Y si tienen canales no tienen radios. Y si tienen radio no tienen, ¿me entendés?, prensa gráfica. Bueno, acá, lo que se intentó legislar y no sé. ¿Me entendés? Acá tienen todo. Entonces lo que no te llega por un lado te llega por el otro. Y es un mensaje ordenado, bien hecho, por profesionales. En algún momento te toca. Digo, perdóname. Ahora obviamente no quieren saber nada con esta declaración de servicio público. ¿Cómo te van a tratar? Quieren que nada, tierra arrasada. No quieren ni impuesto a la riqueza, ni quieren declaración de servicio público. Te van a tratar siempre, y menos reforma judicial. No te van a tratar bien nunca, te digo. Sí, no, lo que yo quiero decir es que a mí me molesta o reacciono, mejor dicho, no me molesta, reacciono un poco cuando cuando se responsabiliza a los medios como si incluso todos los que laburásemos en los medios fuésemos obreros, sin voz ni voto, sin opinión. Lo que muchos hacemos es cuidar nuestra fuente de trabajo, eso sin lugar a dudas. Le aclaro a la señora o al señor que todos estamos trabajando, cobrando un sueldo, manteniendo nuestras familias, y lo hacemos con la mayor responsabilidad posible. La gran mayoría lo hace con la mayor responsabilidad posible. ¿Qué pasa? En nombre de algunos pocos, que son las vedettes, las mal llamadas vedettes del periodismo, todos caemos bajo la misma cosa. Ahora, no me gusta que ya no. Hay inseguridad, pero es una sensación porque están los medios todo el tiempo repitiendo las cámaras de inseguridad sobre cómo le roban a una señora a escobazos. No, el hecho existe. Después, si querés, analizamos desde el punto de vista comunicacional qué efecto genera esa repetición sistemática de esa secuencia en un tiempo sin regulación, porque además existe un organismo que lo regula, pero la verdad que nadie dice, bueno, hasta acá con la repetición de la señora a la que le pegan con una escoba. Ningún medio te va a decir toda la verdad, porque hay otro tema muy sensible que tiene que ver con las pautas oficiales, por ejemplo. Digo, entonces cuando hay pauta y menos pauta, y a veces más información policial o menos información policial, que también ocurre mucho. Digo, el tema, la verdad que siempre vos tenés que tener 2 o 3 medios, no te guíes nunca por uno porque te vas a enterar de una parte muy acotada de la verdad. Por supuesto, y es muy interesante, y me parece que es cierto, que el espacio que por lo menos se propone acá y en 3 o 4 lugares públicos, nada más. Es muy interesante. Sí. Bueno, los puedo llevar un ratito a la sesión de ayer. Sí, te iba a decir si nos querías que repasemos algo de de los proyectos. De hecho, vamos a repasar lo que decía el diputado Ramón sobre distintos proyectos en una nota que le dio con anterioridad a DTV. Los proyectos que se discutieron en la Cámara de Diputados, tan solo se escuchó a viva voz el grave problema, sobre todo de aquellos
pequeños emprendedores, agencias de viaje que están fuertemente golpeados por la inactividad económica. Está bien. Cuando hablamos de los consumidores, hay derechos que se adquirieron en su momento, estoy hablando del año 94, cuando se reforma la Constitución, que es la protección económica del derecho que tienen los consumidores. Se lo hablo a los consumidores. Si usted compra un auto, mi amigo, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿qué dice? Que ese auto, si viene fallado por una falla de la empresa alemana que lo fabricó, usted no tiene que ir a demandar a Alemania, sino que puede reclamar a cualquiera de aquellos que le vendieron el auto, desde la agencia, el distribuidor, el importador y el productor del auto. En este proyecto, en los artículos 28 y 29, se pretende eliminar esta garantía de los consumidores. ¿Y saben qué? Lamentablemente no es en favor de las agencias de viaje, que son los que hablaron y que nos puso la mano en el corazón del problema grave que ellos tenían de tener que salir a devolver el valor del precio que se hubieran pagado por los paquetes turísticos. Entonces, cuando se toman medidas desde el Estado para hacerse presente, lo importante es que el Estado se haga presente y equilibre las cargas para la empresa, para los trabajadores y para los consumidores. Porque si no, en este caso, de manera legal, estamos sacando del medio una disposición constitucional que es la protección del interés económico del usuario y del consumidor que adquirió el paquete, pero como la venta del paquete no fue directa, sino que dependió de la prestación de otros proveedores, ese consumidor que pagó, pero que el último prestador del servicio de manera indirecta no está devolviendo el dinero, el consumidor es el que termina pagando el pato, pagó el precio de los pasajes, pagó los hoteles, pero a partir de esta ley, estos señores de las agencias solamente van a estar obligados a devolver lo que no pagaron los proveedores que no cumplieron con el servicio. Perdón, primero, no era una entrevista que había dado de TV, sino que era parte de la sesión, mala mía, me hago cargo. Esto es parte de lo que Ramón nos venía contando a nosotros, que él venía hablando con el sector turístico. Pero Pato tiene información, porque parece que en la provincia de Mendoza está como Kenchi la cosa. Bueno, mira, hablando Pato? justamente del rol de los medios. ¿Vos lo conocés al diputado Vadillo? Yo no lo conocí, es un diputado provincial mendocino adscripto a la corriente que encabeza Ramón, que es un partido provincial. Bueno, los medios de Mendoza, que tienen algunos titulares y dueños comunes con otros medios, bueno, están señalando que hay ruptura de este diputado provincial Vadillo con nuestro conocido José Luis Ramón. ¿Por qué? Dice Vadillo que rompe con Ramón porque Ramón va a apoyar la reforma judicial. Mirá si será importante el tema de la reforma judicial. Están contando voto por voto, están tratando todos los que se oponen legítimamente a abroquelarse. Bueno, ahora el dato es que Ramón, que es un voto importante acá, controla un bloque de 8, tiene escisiones, divisiones en Mendoza porque dijo que va a apoyar la reforma judicial y su diputado provincial, Vadillo, dijo: hasta acá llegó mi amor, yo en eso no lo acompaño. Así que, exactamente, es el tema principalísimo para lo que viene de acá a fin de año. Es muy importante esto que vos estás mencionando en Mendoza, porque muchas veces los proyectos que se presentan en el Congreso de la Nación y tienen este peso que parece para la capital federal tan importante, los diputados y sobre todo los senadores después lo evalúan hacia adentro de las provincias, pero con sus aliados, con quien gobierna la provincia, con quien gobierna los municipios que responden al partido. Perdóname, y Vero, sobre todo con la gente. Ramón se arrepintió públicamente de haber apoyado la ILE. Bueno. La interrupción legal del embarazo, dijo voto a favor, después fue a Mendoza, no sé, más conservadora, lo mataron y dijo me arrepentí, cambio de voto. Y pasó eso, con Ramón. Y bueno, con el tema del aborto gratuito, legal, y seguro, cuando se debatió el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, al menos 2 diputados de la provincia de Tierra del Fuego, mi provincia. También se habían marcado en contra, eran de opositores. Opositores ahora, oficialistas en ese momento. Del PRO. Dijeron, nosotros no la vamos a apoyar, y en el recinto cambiaron los votos. ¿Qué pasaba? Y a esto es lo que iba. También los representantes miran mucho la sociedad en la que ellos viven. Qué sociedad Porque también la sociedad de Tierra del Fuego. Miren totalmente las posturas, ¿no? A ver, si yo avanzo con esto, intención de voto, 1, 0, 10, ¿no? Era muy interesante eso, ¿no? El sur era pañuelo verde y el norte era pañuelo celeste. Y eso también de alguna manera es lo que se interpreta que pasó con Trump.
¿Así? La verdad, ¿en cuál? ¿En qué sentido? En el sentido de él ¿Del haber aborto o otro podido... tema? No del aborto, sino de esta cuestión dicen aquellos que arman desde el punto de vista del marketing las campañas electorales, lo que llaman el marketing de la política, que Trump no es que representaba ese discurso que luego terminó teniendo, sino que él supo recoger cuál era el discurso que necesitaba de un representante. Un representante que además tenía que tener ciertos atributos, por ejemplo, muy mediático, muy reconocido, muy fácil de generar hostilidades también. Y todo esto fue construido en función de un discurso que existía. Por eso a veces uno compra como, no puede ser. No, es como un discurso que existía y que fue sutil y muy estratégicamente construido y armado por él. Vos le preguntabas a los brasileños por Bolsonaro y te decían, es lo mismo. 2% de voto, te dicen. Claro. Y tengamos cuidado con lo que tiene el 2%. Porque aparte acá, vos sabés, por ejemplo, que hay temas que son sensibles, suponete la cuestión de la inmigración. Tal vez alguien abiertamente o en una encuesta no te va a decir lo que piensa deep inside, como se dice, muy en el fondo de tu alma. No vas a salir a decir realmente lo que pensás sobre algunos temas que son sensibles. El aborto es otro de ellos. Claro. Pero la mirada es esa, es acá, la posta, la que vale, de donde yo vengo, de donde yo soy. ¿Qué piensa la gente? La gente. Pero ahí volvemos al principio de todo este programa en el día de hoy, que tiene que ver con la actitud de Juntos por el Cambio. ¿Estábamos al aire? Volvemos. Siempre es así irresponsable. Con la actitud de ayer de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque, como digo, este es el lugar pleno para poder responder con esa actitud al sector que ellos representan. Claro. Porque si no pueden perder ese capital de te personas. Juro que no sé qué le pasa. Esto me lo activó mi hijo, perdón. No sé cómo. Ese capital de personas que los votaron y que es verdad, se vienen las legislativas el año que viene. Vos tenés que seguir respondiendo de alguna forma. ¿Y cómo se responde? Y ellos saben a quiénes están representando también, ¿no? Es decir, el tema del sur, había trabajado el diputado Mena, lo contó, la pesca furtiva, y el tema del turismo, efectivamente, sí. Pero entonces, ayer, a ver, cuéntenos sobre lo que quedó aprobado, porque con todo esto ni siquiera hablamos de lo que quedó aprobado, y eso también es responsabilidad nuestra. Como no trabajó ayer, durmió mejor. Sí, no laburó nada. Pero digo, la verdad que hubo dos cuestiones. Más sanciones a la pesca furtiva. Que es mucho dinero. Mucho dinero. Ahora, yo te digo una cosa, yo lo decía los otros días. Yo iba a la escuela primaria y ya había sanciones para la pesca furtiva. A ver si en algún momento podemos decir, che, no pesquen más, ¿no? Porque, ¿escuchaste hablar alguna vez de pesca furtiva? Sí, toda la vida. Obvio. Terminemos alguna vez, ¿viste? Bueno, a ver si funciona. Y lo otro es que yo no tengo claro, pero es plata para el turismo, facilidades. ¿Cómo se soluciona eso? Lo de la pesca furtiva se aprobó con 129 votos, que eran todos los logueados. Todos los logueados. Había igual 133 logueados en ese momento, pero votaron 129. Eso, el resto que no aparece como votación, me explicaban hoy desde la Dirección de Modernización, porque obviamente estuve consultando todo, que aparecen en el momento de la votación como ausentes. Estaban logueados, pero aparecen en el momento de la votación como ausentes. Lo que me parece importante destacar del tema de la pesca es que se modifica una ley que es de 1998, se modifican unos 5 artículos y que básicamente lo que establece son multas mayores y se habla de una nueva unidad de valor que es la unidad de pesca, que equivale a lo que es 1 litro de gasoil. En el sentido de que se va a empezar a medir ahí. Actualmente había multas de 5 a 10 millones de pesos y básicamente con esta nueva modificación que se hace, entre muchas tantas, porque también hay decomiso de buques, decomiso de la pesca que se hace. Sí, claro. Obviamente si encuentran un buque pescando en las aguas argentinas de manera clandestina, ilegal. Y además el decomiso y la multa va según el buque, el tamaño y sobre todo... Y el resultado de esa pesca. Y sobre todo si es extranjero, ¿no? También. Sí. Y esto representa, porque hablaba de lo que tiene que ver con... ¿Cuánto te ahorras? Que las penas van a estar atadas al gasoil, representa unos 25 millones de pesos más en lo que es multa. Hablábamos de que hoy era de 5 a 10 millones de pesos de multa y con esta modificación se va a unos 25 millones de pesos de multa, que eso
es el aumento grande que se hace. Ahora nos respecto a la contás pesca. en un ratito lo de turismo, que también Dale. se aprobó porque está la diputada Bernaza en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, muchas gracias ¿Qué tal? por atendernos. ¿Cómo anda? Bueno, ¿con qué sensaciones se quedó después de la sesión o las sesiones o todo lo que pasó ayer en el Congreso? Con sensaciones encontradas, lógicamente. Por un lado, con la satisfacción de haber podido sesionar. Me parece que esos son los reaseguros de la democracia. La sesión finalmente sucedió, tuvo sus temas para tratar, se trataron, se votaron y se aprobaron con las mayorías que se necesitan, sobre todo para el sector del turismo y lo que es el sector pesquero, ¿no? Dos temas importantísimos de nuestra economía. Y por otro lado, por supuesto, no puedo dejar de sentir cierta molestia por todo lo que fue el entorno, o la antesala, mejor dicho, de la sesión, que fueron esas eternas 8 horas donde la labor parlamentaria parecía que se llegaba a un acuerdo y nunca parecía satisfacer ese acuerdo a todas las fuerzas. Me parece que ahí jugaron otras cosas y jugó el ala dura de la oposición. Esa es mi opinión, obviamente. Pero la sensación que tuve es que finalmente ganaron los que no tuvieron voluntad de acordar. Y perdóneme, estábamos tratando de averiguar esto, porque mire que hablamos con Sebastián García de Luca, hablamos con el diputado Mena. Digo, ¿por qué? Yo también coincido con usted. ¿Por qué le parece que predominó el ala dura? Si uno mira la lista de oradores, claramente no hablaron los dialoguistas y sí hablaron los más confrontativos. Pero ¿usted tiene alguna interpretación o alguna información de por qué pasó eso o no? En primer lugar, me da la sensación que tanto el jefe de la bancada radical como el jefe de la bancada de la alianza, digamos, sí, no terminan de tener gobernabilidad sobre su bloque. Y hay como líderes informales que tienen mucho más peso, tanto dentro del bloque como fuera del bloque, digamos, ¿no? Sí. Y que le dan recomendaciones al bloque acerca de cómo actuar. No me parece que esto hubiese sido al final según los cálculos de Mario Negri, para ponerle nombre y apellido a lo que quiero comentar. Y me parece que Ritondo tampoco, no habló Ritondo, por ejemplo. Exactamente. Estamos pensando en las mismas, sí, personas. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que este mismo bloque es el bloque que ha ido a reuniones de comisión, ha hecho reuniones partidarias y políticas en forma remota. Funciona y sesiona en forma remota en la ciudad de Buenos Aires con temas álgidos. Entonces daría la sensación que hay algo referido a poner en discusión o debilitar a la fuerza gobernante que está primando. Si no puedo encontrarle otra explicación. Está. Diputada, ¿qué tal? Vero Benaim la saluda. Pensaba, ¿cómo estás? En esto de querer debilitar a la fuerza que está gobernando, si en esa intención, o al menos ayer se coló bastante en los discursos de la oposición, en el momento de expresiones políticas, si en esa intención de querer debilitar a la fuerza que está gobernando, empieza a surgir esto de que Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora estarían, digamos, manejando hasta incluso lo que es la Cámara de Diputados. ¿Usted, desde el Frente de Todos, cree que es así? ¿Que realmente hay una situación donde el presidente de la Nación está corrido y la que empieza a llevar la batuta, diría mi abuela, es Cristina Fernández de Kirchner? No, por supuesto que eso es todo un relato, es un argumento, es un relato que se trata de instalar por los medios hegemónicos. Yo soy parte de la fuerza oficialista, soy además una integrante del Instituto Patria, no soy parte de la Cámpora y todo el tiempo observo el diálogo productivo, fructífero que hay con el gabinete de Alberto Fernández, un gabinete que es su gabinete, el diálogo fructífero entre Sergio Massa y Máximo Kirchner, nuestro jefe de bloque. Mis maneras de opinar o las cuestiones que opino, las opino con absoluta autonomía. Lo mismo mis compañeros y compañeras. Todo lo que suceda dentro del bloque, todos nuestros perfiles, los temas que acercamos al bloque, cómo nos manejamos, no es noticiable.
No aparece en las noticias, lamentablemente. Por suerte tenemos este canal, este lugar donde más o menos la ciudadanía nos puede conocer. Y sí, es la idea. Pero me parece que, claro, porque estamos presentando una cantidad de proyectos que no nos digita Cristina Kirchner para que los presentemos. Perdón, ni la Cámpora. Y nada de esto se comenta. Me parece que solo se toman determinadas escenas, se construye un relato. Se hacen recortes. Obviamente que somos una coalición. Obviamente que Cristina no está en esta fuerza política solamente tocando la campanita del Senado. Es un cuadro político, es una conductora. Pero de ahí a elucubrar que hay un presidente corrido, me parece que es no comprender cómo se está manejando en este momento el Ejecutivo. Diputada Bernaza, le quería comentar, nosotros estamos sobre el final del programa, ya quedándonos sin tiempo, salud, y por otra parte le queríamos decir que le agradecíamos mucho, que seguramente imaginamos que debe estar muy cansada por el arduo trabajo que tuvo ayer de tantas horas. Nosotros también, de este lado, hemos transmitido más de 19 horas sin interrupciones, así que la verdad que fue un trabajo que también quería aprovechar sobre los minutos finales para felicitar a todos los compañeros por ese gran esfuerzo. Así que le quería pedir si podíamos conversar más extensamente sobre todo lo que se trabajó ayer, bueno, no sé, mañana o pasado, cuando la producción lo disponga, pero porque no tenemos más tiempo. Va a ser un placer y es una manera también, insisto, en que la ciudadanía conozca de primera mano lo que está pasando en el bloque oficialista. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable, diputada. Y es así, nos quedamos ya sin tiempo, hemos tratado de repasar lo más sobresaliente que tuvo el día de ayer, pero como quedó mucho, siguen nuestros compañeros, así que gracias. Señora, el poder político también construye relato, no solo los medios, digamos, así que también hay relato. No le creamos a nadie demasiado, pero no es que solo el relato de los medios, el poder político también. Cada poder político que uno conoció construyó su propio relato. Juntos a la par, se llama la canción. ¿Eso no es para casarse? No. También. Sí. Gracias, Berito. Gracias, Meli. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Chau. Descansa, querida. Descansa, parece la madre.